utilizan la mentira. La repiten tanto que al final, como la población escucha siempre la misma reta y las mismas frases, pues al final parece que dice la verdad, ¿no? Bueno. Rafael Lemkin. Os presento a este personaje, es abogado polaco, judío, y es el que va a presentar de alguna forma las bases por el cual la palabra genocidio existe. Entonces él utiliza, no sé si se me oye bien. Un poquito más. Okay. Utiliza la palabra griega genos, raza, con el sufijo latino caedo o acto de matar, de ahí genocidio, es decir, el asesinato de un pueblo o de una raza concreta. Luego en el año 46, la primera sesión, ya después de acabada la Segunda Guerra Mundial, se hace una resolución en la cual ya aparece la palabra genocidio, en una resolución que veremos que va a ser la resolución 260, y en la cual, bueno, pues eso es en el año 48, pero luego aparece otra resolución en enero del 51, y es en esta resolución famosa de 260, ¿no? Que incorpora también con el Estatuto de Roma y va a configurar un proceso por el cual ya se van a sentar las bases para poder establecer una Corte Penal Internacional que va a realizar posteriormente aquellos o juzgar aquellos que son crímenes de guerra, de lesa humanidad, etcétera, ¿no? A personajes concretos, ¿no? No hay que confundirlo con el Tribunal de Justicia Internacional, que esos son las naciones, ¿no? Los países. Bueno, pues ese señor Lemkin establece una serie de parámetros, 5 concretos, para poder llegar a establecer de lo que hablamos de genocidio. El primer punto es la matanza de miembros de un grupo. 2. La lesión grave de integridad física o mental de los miembros del grupo. 3. Sometimiento de intenciones del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo. Eso es importante. Si eliminamos a los bebés o a los niños, a la infancia, ese grupo terminará desapareciendo, ¿no? Y luego el último y quinto importante es el traslado por fuerza de estos niños de un grupo a otro grupo. Es decir, son los 5 puntos. Él, claro, como él es polaco y es judío, todo esto lo orienta al holocausto, ¿no? Porque él lo ha vivido, es decir, o lo pone como una premisa un poco de reivindicación, ¿no? Concreta. No es necesario que estén los 5 puntos, eso es algo importante. Con uno es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, nos metemos en arena y el primer genocidio del cual os voy a hablar, y posiblemente lo conozcáis, del primero del siglo XX, es el genocidio armenio. Estamos hablando de un crimen que está desarrollado justo en el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, con lo cual, imaginaros, la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es aliado del Imperio Austrohúngaro. Entonces, hay un cambio de gobierno y empiezan los jóvenes turcos y esto va a dar pie a una determinada limpieza étnica. ¿Y dónde se centran? Pues todo aquello que les consideren con el virus del nacionalismo. Es decir, todo lo que no sea otomano, o te conviertes o te deporto. Entonces ellos van a establecer una serie de leyes con las cuales legitiman desde el gobierno otomano la deportación, ya sea individual o grupo, etc. Cuando aparece la orden de deportación, ¿qué ocurre? Pues que la gente tiene muy poco tiempo para recoger sus pertenencias, me refiero en cuanto a provisiones, ropa, etc., o medicación, si tuviera, pero es inmediata la orden. ¿Qué ocurre con las casas, las tierras, los aperos, es decir, toda la herramienta que pudieras tener utilizada? No pasa nada. Llegan los funcionarios correspondientes del gobierno otomano, los inventarizan, es decir, hacen todo una agenda en la cual todas las propiedades que quedan y son confiscadas, es decir, quedan en poder del gobierno otomano. Bueno, no me quiero liar por ahí. Entonces, en este gobierno nuevo que le llaman el Comité de Unión y Progreso, los jóvenes turcos,
estamos hablando de un periodo del año 15, todavía estamos en Primera Guerra Mundial, pero va a durar todavía hasta el año 23, ¿no? Que es cuando ya hay un cambio de gobierno y ya en el año 24 se establece o se divide lo que es Turquía, ¿no? Pero ahora estamos hablando del Imperio Otomano. ¿Cuáles son las causas? Bueno, ahora entraremos en cuál es la causa de por qué estos jóvenes turcos y veremos el personaje en el cual hay tres que establecen y coordinan a través del gobierno una aniquilación sistemática contra los armenios, los asirios y todo grupo étnico que aparezca en su imperio, ¿no? Y lo utilizan la marcha forzada, es decir, no van a gastar, excepto dos armenios que tienen, son políticos y están en el Parlamento otomano, en Constantinopla, son los únicos que van a poderlos detener y esos son los únicos que van a fusilar. El resto, que yo sepa, es marchas forzadas. ¿De acuerdo? Bueno, aparece este personaje, Enver Pasha, que va a poder de alguna forma justificar esa limpieza, ese virus de nacionalista, porque va a culpar, es decir, esa mentira que hablábamos del principio de la frase, una mentira repetida muchas veces, pues va a achacar que todas sus desgracias y derrotas, por ejemplo, con los rusos, pues como también los armenios estaban en sus tropas, pues achaca que esas derrotas que han tenido anteriormente, ya anterior a la Primera Guerra Mundial, pues les echa la culpa de sus derrotas. Evidentemente eso es una mentira, pero bueno, él propugna este eslogan y luego van a desarrollar estas leyes de deportación. ¿Qué ocurre también con los armenios? Pues que también hay otro personaje importante que se denomina, o se llama Said un-Islam, y este señor va a establecer la yihad. O sea, ya no solamente es que el gobierno político que ejerce el poder del sistema, sino también ya hay un imán que dice que esos están llamados a combatir contra los cristianos, ya sean asirios o sean armenios. Da exactamente igual las denominaciones, ¿no? Pero ya justifica de alguna forma que es una guerra santa, ¿no? La yihad, y lo proclama. Estos son los dos personajes, Enver Pasha. Este va a morir posteriormente en combate, con lo cual ahí no tenemos nada que hacer con él en que se le pueda juzgar por un genocidio. Y este es el personaje del imán que yo os comentaba, que cuando se están haciendo ya las primeras deportaciones, en la marcha también aparece algo importante, porque lo que hacen es eliminar todos los templos, los destrozan. Todos los archivos que tenían y papeles y documentos que tenían, todo lo queman. Es decir, no solamente ya es la pérdida de vidas humanas, sino todo el patrimonio que ellos tenían durante 1000 años, porque hay que recordar, Armenia es uno de sus grandes méritos que tiene, es que es el primer reino cristiano en el año 301, y eso no lo puede decir muchos, evidentemente. Entonces, estamos hablando de algo que se sale un poco de los límites, porque claro, no solamente ya es la aniquilación, porque tú piensas distinto a mí, y por ejemplo cuando llegaban las milicias kurdas, se me ha olvidado deciros, que ellos utilizan todo el sistema, es decir, Enver Pasha, luego este es el ministro de guerra, pero luego hay otro que se llama Pasha también, que es Taka Pasha, que es el ministro de Interior, y él lo que hace es, a través del gobierno, de los comunicados encifrados, lo comunica a los gobernadores provinciales, y ellos ejecutan todas las órdenes. Estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de armenios, se dice pronto, simplemente por pensar, o mejor dicho, ser cristiano, ser armenios que han estado 1000 años antes que ellos, por ejemplo, en esas tierras, y siempre se han adaptado bien, ya sea cuando estaban invadidos por los griegos, los romanos, los mongoles también, es decir, que siempre se han llevado a adaptar bien, estaban en el Cáucaso. Si tú le preguntas a un armenio ¿dónde estás? ¿En Europa o estás en Asia? Dicen, hombre, estamos en Asia Menor, efectivamente, pero nunca han dado guerra, es decir, nunca han dado y ni se han metido con nadie. Pero siempre ha estado en
en esos dos puntos, ¿no? Bueno, Taka Pasha, el que era ministro del Interior, un armenio en el año 19, le mete 2 tiros, con lo cual tampoco llega a ningún tribunal de justicia, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya se desarbola y ese es el genocidio. ¿Qué ocurre? Que hay como 20 o 30 países que reconocen este genocidio. España, por ejemplo, no lo reconoce. Por supuesto, Turquía, el actual gobierno, menos aún todavía, porque eso lo han tapado con el manto del olvido. Bueno, es una frase que me ha gustado mucho, porque ellos ni lo han pensado, por supuesto. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, hasta aquí más o menos, ¿no? Bueno, habría que hablar mucho, evidentemente, del genocidio armenio y también del asirio, ¿no? Pero bueno, las cantidades de víctimas, por desgracia, estamos hablando del genocidio asirio, que lo reconoce en el año 2000 y pico Suecia, el genocidio asirio, porque estamos hablando de unas cantidades de 100.000 a 300.000, no eran tan abundantes en población y son siempre grupos muy dispersos, ¿no? Pero quemaron todas sus iglesias, quemaron todas sus obras de arte, llevaban 1000 años allí, en fin. Segundo genocidio, Holodomor. Estamos hablando del año 32-33. La URSS, después de 5 años de guerra civil, Lenin supera a los nacionalistas, se retiran de China y estamos a, no, perdón, me estaba confundiendo, perdón, es Holodomor, no estoy hablando de, perdón. Sí, bueno, Rusia, Lenin, claro, Stalin. No, me ha venido el pensamiento de Mao Zedong, no sé por qué, pero bueno, no, estaba bien. Estamos hablando de 1917, la Revolución Rusa, octubre del 17, se empieza a desarrollar. Y otras regiones. Sí, claro. Y otras regiones. Y otras regiones de la URSS. Claro, daros cuenta que en el año 22, una vez ganada esta guerra civil, lo que ya se me evidentemente, en 1922, ¿qué ocurre? Se declara la URSS, ¿no? Lenin. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que anexionan el embrión de la URSS, que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Vaya. Entonces Ucrania es el personaje en el cual Holodomor en ucraniano significa matar de hambre. Es decir, hemos aprendido que en el armenio es marchas forzadas. Es decir, les meten por el desierto, les meten por determinados lugares donde el hambre y enfermedades como el tifus pues van llenando las cunetas evidentemente de cadáveres. Pero en este preciso momento el Holodomor utiliza el hambre como arma. El otro era las marchas forzosas, aquí es el hambre. ¿Por qué? Porque Stalin en sus planes quinquenales, son famosos los planes quinquenales de Stalin, y evidentemente se ponen en marcha. Y en Ucrania, ¿qué ocurre? Pues se va produciendo todas las millones y millones de toneladas cada año, pero justamente en ese año, el año 32-33, en esos 2 años, la cosecha empieza a bajar. Pero las cuotas se mantienen. Entonces, claro, no es lo mismo producir 100 que producir 50, pero si tú me estás pidiendo un 20 o un 30%, no es lo mismo un 30 de 100 que un 30 de 50. Entonces, yo me quedo con menos. Y esa hambruna es ocasionada porque se mantienen esas cuotas de reparto por parte de Stalin, ¿no? Una hacienda. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que eso va a provocar una hambruna, y estamos hablando de una cantidad, como hemos dicho, de 1,5 a 10 millones. Recordar una cosa, son cifras estimadas, por supuesto, ¿no? Pero ya estamos en un salto cualitativo importante. Por ejemplo, en 1934 se establece en Moscú una, ¿cómo se llama? Una reunión anual de todos los delegados de Rusia, ¿no? Y, sí, justo. Sí, el Comité Federal, ¿no? El comité donde se reúnen todos, y todos en ese comité alaban a Stalin, le elogian, le alaban. Es decir, ¿qué van a hacer? Por supuesto. Si no acabas en Colima. Efectivamente, sí, me has quitado la palabra. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que hasta el año 2008 el Parlamento Europeo
establece y reconoce el Holodomor, matar de hambre en ucraniano, recordarlo, como un crimen contra la humanidad. Bueno, ya es algo que lo reconozca esto, ¿no? Joseph Stalin. Lo de Colima, si os sonará, porque evidentemente Stalin, cuando se establece en su poder, desde la muerte de Lenin, año 24, enero del 24, y él lo que hace es establecer todo su poder y su gobierno en el terror. Ellos lo que más podías temer, si eras ruso en ese año, era que la NKVD te llamara a la puerta a las 5 de la mañana, por ejemplo, en pleno sueño, a no ser que te levantaras antes, y te mirase de arriba abajo tu apartamento, casa, lo que tuvieras, te pusieran toda la familia, si tuvieras hijos, etcétera, contra la pared, y si tuvieran algo de ti, un panfleto de Lenin, un panfleto de Trotsky, perdón, cualquier cosa contrarrevolucionaria, acababas siendo 5 o 7 años en un gulag. Entonces, todas estas purgas que consideraban matar al enemigo político, lo utilizó a través del terror y a través de la NKVD. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de cerca de 4 millones que aparecen en los gulag y explotando Colima, que era una mina de oro, y se sacaba 53 toneladas al año de oro. No está nada mal. Y luego había grandes empresas como los canales que metían 100.000 o 200.000 hombres siendo esclavos y podían morir al año en torno a 10.000 o 20.000 al año. Da exactamente igual, porque yo te voy a reponer una tasa que vas a tener otros 100.000 cada año. Da exactamente igual. Entonces estamos hablando de 4 millones aproximadamente en todos los gulag. Los gulag son esclavos que utilizan para las minas de oro, para las minas de carbón, para las minas de wolframio, de níquel, de lo que fuera, incluso de eliminar o sacar árboles, ¿no? Y no solamente los hombres, sino también las mujeres. Las mujeres también eran deportadas a los gulag, estaban considerados como enemigos políticos, y que Stalin no te pusiera en su lista, porque daba directamente en su lista, le gustaba mucho escribir, y ponía los nombres. Y efectivamente, bueno, pues te podías imaginar dónde ibas a acabar. Un detalle, un estudiante de ingeniería tiró por descuido un busto de Stalin. Bueno, se llevó un boleto de 7 años en un gulag. Entonces, bueno, son cosas que uno puede más o menos saber. Bueno, sí, se me olvida. ¿Cuándo muere este señor? El 5 de marzo del 53. ¿Y quién más se alegra de su muerte? Por los que están en los gulag. Porque Nikita Khrushchev, el siguiente secretario general del Partido Comunista, hace una amnistía. Y todos aquellos que tuviesen menos de 5 años de condena en un gulag quedaban libres. Entonces, bueno, imaginaros la alegría y satisfacción de esos 4 millones que se pudieran quedar en la mitad, 2 millones tal vez. Todos los que supieran una condena de 5 años seguían manteniéndose en el gulag, ¿de acuerdo? Luego se fue suavizando poco a poco. Pero bueno, ahí tenemos el Holodomor. Por eso, una anécdota. Cuando entraron los nazis en Ucrania, en el 41, ¿cómo crees que recibieron a Hitler? Apuntándose a las tropas. Sí. Claro, entonces se alegraron muchísimo porque los ucranianos no tenían muy buen concepto de Stalin. Pero es que Stalin tampoco era ruso. Claro, era georgiano. Sí, pero Entonces, que si era ucraniano era Yusef. Yusef era ucraniano. Sí, bueno. Que fue el que dio las políticas. Sí, luego lo comentamos, si queréis. Si no, perdemos un poco el hilo. Entonces, bueno, eso es lo que era Stalin. Entonces, bueno, pasó en la historia, pero bueno, siempre es bueno recordar esto, ¿no? Que murieron de hambre los ucranianos, porque lo utilizó. Tercer genocidio, holocausto. Esto posiblemente lo conozcamos más, porque hemos visto muchas películas, hemos leído alguna cosa. Por ejemplo, el niño con pijama de rayas y tantas otras, ¿no? El holocausto, una primera novela que yo leí de pequeño cuando tenía 15 años, ¿no? El holocausto, etc. Se llama Shoah o la catástrofe, los judíos lo llaman la Shoah.
Bueno. Y, claro, Hitler, cuando está en la República de Weimar, una barra de pan, ¿sabéis cuánto valía en la República de Weimar? Millones de marcos. Bueno, veo muy... Unos billetes así. ¿Voy a pillar o no? 200 millones de marcos costaba una barra de pan. Sí, sí. La gente iba con carretillas enteras de dinero. Como Venezuela. Y yo estoy hablando de una barra de pan, imaginaros un kilo de carne. En España hay muchos billetes en España. Familias que cayeron Deutsche Mark Sí, de millones. Mi abuelo Sí, tenía claro, un montón. lógica. Fueron estafados también. sí, sí. Bueno, esa era la República de Weimar. Pero llega este personaje, Hitler, en su publicidad, que en este de Göbel, que os he comentado lo de la frase de la mentira, y es un ministro de propaganda y lo hace muy bien. Y Hitler está hoy en Múnich, mañana por la tarde está en Bremen, qué sé yo, en Berlín o en Hamburgo, recorre toda Alemania cogiendo el avión siempre para arriba, parece el Falcon, ¿no? Para arriba, para abajo, para todos los lados. Y luego también regalan, hay un museo que es el Museo de la Radio, que está aquí en Madrid, no recuerdo ahora la casa. Y está muy bien porque aparece la primera, ¿cómo se llama? La primera radio, que es todo negra, es como una caja. Una emisora. Correcto, una emisora, una radio, pero que se la regala a Goebbels, entonces donde todos los mítines que va a Hitler, pues regalan estas radios. Y os podéis imaginar, dice, bueno, y podías escuchar música, no sé qué, no, solamente había dos emisoras. Pues la 1 y la 2, y todo era de la propaganda nazi, es decir, que inundaron toda la población con estas radios y lo hicieron bastante bien y por eso posiblemente una de sus razones es que tuviera mucho éxito y ganara las elecciones del año 33, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo simplemente en situación. Bueno, ¿qué pasó en el Holocausto? Pues que claro, entre los años 41 y 45 se va a desarrollar una serie de acontecimientos que a lo mismo que Paksá, Ebn Paksá, que era la limpieza étnica y dejar una nación turca, punto, no quieren... porque consideraban que era una contaminación de la raza, es decir, había que eliminar elementos externos, ¿no? Le llamaban así, tal cual. O sea, no le llamaban basura porque todos los comunicados eran en cifrado, ¿no? Y no le van a decir, toda esta porquería, toda esta basura, a mí quítamela de acá, ¿no? Así, pero bueno, era cifrado y tenían que utilizar términos un poco más diplomáticos. Pero claro, aquí hablamos de un término distinto, porque aquí hablamos de que todo el gobierno, todo el sistema, toda la nación, ponen entre 100.000 y medio millón de personas a trabajar en esta aniquilación. Y más de 42.000 y pico instalaciones para llegar a la solución final. ¿Qué ocurre? Siempre hablamos de los 6 millones de judíos, pero no solamente fueron ellos las víctimas, ¿de acuerdo? Fueron muchos más. Si eras gay, si eras discapacitado, si eras lo que fuera. Todo lo que no fuera, todo lo que no fuera raza aria o alemana, olvídate. Entonces, hicieron lo mismo que los armenios, es decir, quieren hacer una limpieza étnica. Y claro, y luego lo combinaron con el tema religioso. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una limpieza que tiene que ser totalmente aria, ¿no? Se inventan y le consideran el Salvador. Es un Mesías. Entonces, ellos confiaron en que este señor les iba a quitar de la inflación, de la crisis, del paro. Claro, y luego se pusieron desde el 33 hasta el 39, 6 años en producción. Pues hacer Panzer, hacer Stukas, hacer balas. Allí todo el mundo trabajaba en la defensa, ¿no? Pero antes era el Ministerio de Guerra. Ahora lo cambiamos y somos más diplomáticos y le llamamos Ministerio de Defensa, ¿no? Pero en aquella época era el Ministerio de Guerra. Bien, ¿qué utilizan cuando dan la solución final? Pues bueno, pues cuando detienen o deportan a estos judíos, van a utilizar cámaras de gas, van a utilizar el famoso gas Ciclón B, y una vez que terminan en 20 minutos, puedes llenar toda una nave, meter 1.000 o 2.000 o de personas que fueran, y en 20 minutos no queda nadie respirando. Ciclón B. Y luego, evidentemente, a los hornos crematorios. En antecedentes de llegar a esta solución desde el 41 al 45, ¿qué ocurre? Que Hitler tiene una obsesión. Él escribe en Mein Kampf, no sé si lo habéis leído, cuando él es detenido por el intento fallido, pero
le meten en la cárcel y bueno, le da por escribir y escribe Mein Kampf, mi lucha. Y ahí narra mucho todo lo que es siempre su propaganda, en toda su publicidad, en los mítines. Es decir, siempre va a culpar. ¿Os acordaros de los que culpan a alguien por la derrota de los turcos contra los rusos? Pues bueno, él va a decir que toda la culpa que le ocurre a Alemania, ¿quién culpa la tiene? Los judíos, evidentemente. Y le cae la China a los judíos. Entonces a los judíos los tienen en su fila. Toda la inflación, toda la crisis, los judíos. Y evidentemente ahí tenemos la noche de los cristales rotos, que ahora os pondré una imagen, en el año 38, entre la noche del 9 y 10 de noviembre, y donde queman más de 1000 sinagogas, las destrozan, más de 30.000 arrestados, y son enviados ya directamente, porque en el 38 hay lo comentaba con mi amigo, Dachau, y ahí no solamente ya los primeros huéspedes son anteriores, pero también los envían a los judíos, ¿no? En esta parte de estos arrestados, ¿no? Esa es una imagen de época, del año 38. Hay también otra noche, bueno, pero esta es un poco más... Correcto, sí, pero no la he querido poner porque digo, bueno, ya esta es la más famosa, ¿no? De los cristales rotos. Pero os dais cuenta que toda su publicidad es antisemita. Antisemita. Y eso evidentemente cala en la población alemana, ¿no? Entonces, algo que se me olvidaba, en el 35, leyes de Nuremberg. ¿Qué dice las leyes de Nuremberg? Si eres alemán, no te puedes casar ni mantener relaciones sexuales con un judío o judía. Y si te pillan en eso, o si te casas con un judío o judía, acabas en un campo de concentración. ¿De acuerdo? Esas es como se las gastaban. Y estamos hablando del año 35. Es decir, que si ya en el año 35 te ponían este tipo de leyes, y si tienes un poco de inteligencia y un poco de dinero, mejor salir de Alemania. Sí o sí. El que pudiese, claro. La cosa pintaba muy mal, evidentemente. Pero si uno no hace caso y crees que nunca te va a ocurrir a ti, es posible que acabes en Auschwitz o en Treblinka o en Mauthausen. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un mapa de los campos de concentración, los campos de exterminio, y esa calavera negra, esa es muy mala, porque esa ya es masiva. O sea, en Auschwitz, más o menos, murieron allí cerca de 1 millón y pico aproximadamente. Pero posiblemente en estos campos de exterminio de gran masa, ya son masificados, posiblemente fueran muchos más. Claro, a medida que iban obteniendo territorios, por ejemplo, cuando llegaron a Polonia y lo invadieron, en el año 39, estalla el 1 de septiembre del 39, ¿qué es lo primero que bombardean en Polonia los nazis? Danzig. Danzig estaba como un puñal clavado en el corazón de Hitler. ¿Cómo es posible que en el Tratado de Versalles, que nos han tratado muy mal, hayan partido a Alemania y hayan dejado un canal a Polonia para salir al Mar del Norte? Y evidentemente eso es imperdonable. Y lo primero que estalla en el 1 de septiembre del 39 es un estallido y bombardeo a Danzig, porque la quieren borrar del mapa, ¿de acuerdo? Entonces ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Hitler está totalmente convencido y a medida que va avanzando, pues va aumentando y va haciendo, por ejemplo en Polonia, Auschwitz, claro, instaura Auschwitz. Y uno de los, que se me ha olvidado comentaros, es Heinrich Himmler. Himmler es el artífice de poder determinar y diseñar todos esos campos de exterminio, campos de concentración, etc., ¿no? Y campos de trabajo como era Mauthausen, ¿no? Bien, los judíos no fueron las únicas víctimas. Estamos hablando de gays, discapacitados, pueblos eslavos, polacos, testigos de Jehová también van contra ellos. Es decir, presos políticos, presos soviéticos, cuando los empiezan a hacer o empiezan a ganar ya cuando ya se meten en el 41, se meten contra la Unión Soviética, violan totalmente el pacto que tienen, porque hay un pacto de no agresión por parte de Stalin y por parte de Hitler, pero hay una cosa que lleva al ser humano, recordaros, el hombre es lobo del hombre, y esa codicia hace que Hitler diga, voy a hacer la operación Barbarroja, y se mete contra Rusia, ¿no?
y eso va a ser su final, en parte, ¿no? Porque los rusos evidentemente van a ganar por la parte oriental y los aliados también por la parte occidental, con lo cual, bueno, todos sabemos cómo acaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, os he puesto aquí los datos estimados de toda la población por raza o por religión. Judíos, lo que hemos hablado, en torno de 5 y pico a 6 millones. Los eslavos, prisioneros de guerra soviéticos, se llevaron la peor parte, hasta 4 millones estamos hablando. Polacos, no judíos, disidentes políticos, claro. Ellos, lo mismo que Stalin elimina a todos sus enemigos políticos, los lleva directamente, bueno, recordar, se me ha comentado algo. ¿Qué pasó con Trotsky? Mercader, ¿no? Claro, Mercader, en el año 40, y se supone que ese año en concreto ya es cuando ya va a terminar las purgas, porque ya realmente ha eliminado a todos sus enemigos políticos. No para hasta el final, es una obsesión. Entonces, Hitler también hace lo mismo exactamente, es decir, todos sus enemigos políticos a un campo de exterminio, gitanos, discapacitados y gays. Total. Esto es una cifra, no solamente ya estamos en la forma simbólica de los 6 millones de judíos, sino hablamos de un baremo de 15 a 22 millones de víctimas que este señor Hitler, en su sueño paranoico de establecer una Alemania fuerte, un Tercer Reich, pues evidentemente esto es lo que ocasiona. Sin contar las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, eso no lo cuento. Bueno, el Holocausto, pues evidentemente queda ahí un poco triste, porque estamos hablando de muchísima gente víctimas por un demente, en principio, ¿no? Y muchísima gente en Alemania le creyó como el Salvador y que le iban a salvar, pues evidentemente de que se confundieron un poco. En fin, en el juicio de Nuremberg, pues evidentemente pues, son juzgados muchos criminales de guerra. Ah, se me olvidaba. El gobernador, cuando invaden Polonia y se quedan con toda Polonia y expulsan a los soviéticos de Polonia, utilizan a Frank Hans. Y Frank Hans es juzgado en el juicio de Nuremberg y es con sentencia de muerte y morir en la horca. ¿De acuerdo? Lo comento esto porque, por la connotación que tiene de Polonia, ¿no? En ese juicio, evidentemente, la conferencia no voy a hablar del juicio de Nuremberg porque estamos hablando de un periodo muy largo, duró 10 años, no es para... Simplemente os lo comento como una anécdota en el sentido que al final fueron juzgados los que pudieron. Pero este señor, como sabéis, se suicidó con Eva Braun antes de caer en el Ejército Rojo. Y... Bueno, y Heinrich Himmler también se suicidó antes porque estaba caído en el bando británico y antes de que fuera juzgado o tal, prefirió suicidarse. Gran salto hacia adelante. La cuestión, este es el Mao Zedong o Mao Zedong. Entonces aquí hablamos de 4 años, del año 58 al año 62. Claro, todo buen líder, como al igual que Hitler o igual que hemos visto anteriormente, tienen una meta, un objetivo. Y Mao Zedong sí lo consigue, es decir, cuando consigue ya ser presidente de la República Popular China en el año 49, que se establece porque anteriormente también ha habido una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, eso es. Entonces, una vez que establece ya su poder, pues también va a poner como un estilo a los rusos, a Stalin, es un copia y pega, es decir, va a mantener una política agraria de colectivización y va a establecer una serie de cuotas y de cupos de la producción del arroz, en este caso. ¿Qué ocurre? Pues que utiliza la herramienta del hambre también para exterminar a sus propios compatriotas. Y evidentemente él está obsesionado con una cosa, el acero, porque tiene su competencia en Gran Bretaña. Él se mira y dice, coño, pues tenemos que intentar hacer o producir lo mismo que Inglaterra, o lo mismo que Estados Unidos, o lo mismo con quien quisiera, ¿no? Quería adelantarse China en su producción.
cambiar todo un sector agrario por un sector industrial. Y eso evidentemente no se hace de la noche a la mañana. Pero él lo quiso impulsar y de ahí el gran salto adelante. ¿Qué ocurre? Pues que si las cosechas merman, las cuotas del acero tienen que reducirse, pues en los campos se abandonan, las cuotas se mantienen, pero evidentemente la gente muere de hambre, los campesinos principalmente. Y entonces, esa es un poco la razón por la cual subyace que quieren ponerse como primera potencia del mundo, pero evidentemente no lo consiguen en ese periodo, lo van a conseguir luego posteriormente, ¿no? Pero aquí hablamos de unas cantidades muy elevadas. Claro, la población de China no es la misma población de Alemania. ¿Qué población tenía Alemania en los años 40? 60 millones. 80 millones. Como ahora, ¿no? Y Francia tenía cerca de 40 millones, hablo de los años 40, pero claro, China es otro costado. China tiene mucha población. Entonces, estamos hablando de cerca de, no sé, no quiero dar una cifra, pero muchísimo más que Alemania, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cifras estimadas, en el mejor de los consensos, de esta hambruna del año 58, año 62, estamos hablando que a Mao Zedong, todos los informes que le llegan, que están inflados, tergiversados, manipulados, llamadlo como queráis, produce en estos 4 años unas víctimas de 15 a 55 millones. Eso es lo estimado óptimo, porque también os voy a dar otra cifra, también la he oído, también la he leído, también lo he visto en vídeos. Estamos hablando de un entorno mínimo de 40 a 80 millones de víctimas por el hambre. El hambre, claro, el hambre supone desnutrición. Si te quedas que no comes, pues tu sistema inmunológico se va a la mierda. Y cualquier enfermedad que te pilles, una gripe o cualquier cosa mínima, evidentemente te lleva al otro barrio. Entonces, todo va en relacionado. El hambre ocasiona determinadas enfermedades, ¿no? Y todo por el acero. Eso es más o menos. Por supuesto que cada uno buscará sus causas y justificaciones. Pero recordad, la mentira se hace verdad. Cuanto más repitas no se va a hacer, en mi opinión, no por mucho mentir, va a relucir la verdad. Bueno, esto ahí es un poco en plan artesanal, estos hornos que realizan para hacer el acero, imaginaros. Los campos de arroz, pues por todas las poblaciones de la China, que es muy grande, se ven diseminados con estos hornos, ¿no?, de acero. Y por supuesto, van a comprobar, que lo hagan. Todo lo que sea metal van a estos hornos. Y luego, por cierto, no soy metalúrgico, pero también el acero, por lo que he leído, no era de muy buena calidad. Prácticamente no podía ni utilizarse, pero por desgracia estaba obsesionado con el acero, y cuanto más toneladas mejor. ¿Y a quién se lo vendían? No, a ellos mismos. Ellos querían producir acero para todo. Sí, para todo. Por ejemplo, Stalin, al mantener esas cuotas de producción a los ucranianos, es porque vendía el trigo, la cosecha, a terceros, a Estados Unidos o quien fuera quien le comprara, porque él quería que entrara divisas, ¿de acuerdo? Recordar que una economía que se divide, un país, pues tienes, a ver, por ejemplo, exportaciones e importaciones, y luego tienes inversión y tienes el consumo. Esos son los 4 motores de una economía, de un país. El consumo, la inversión, exportaciones e importaciones. Entonces, esos 4 motores hacen que el avión o el país funcione relativamente bien. Bueno, el resultado trágico fue una consecuencia de una manipulación de los números del gobierno por parte que le llega a Mao Zedong, e impulsa una producción cada vez mayor en las comunas de campesinos. Es decir, cada vez les exigen más, cada año, da lo mismo. O sea, les pide que produzcan más acero, más, en fin. Es un auténtico suicidio, y de hecho a los resultados nos remitimos. Mao renuncia en el 59, aparece Liu Shaoqi o algo así, pero es un funcionario, es decir, el que luego va a llevar el timón del país va a ser Jiang Xionping. Entonces, bueno, este es Mao Zedong, el personaje del cual hemos hablado, y
Voy a comentarlos, es decir, de los 5 genocidios que estamos hablando, y este es el cuarto, este es el que mayor número de víctimas ha ocasionado. Si estamos hablando de 15 a 55 y si lo queréis de 40 a 80, eso ya depende de cada cual. Pero el personaje y último genocidio que vamos a ver es el de los Khmeres Rojos, Salam Shah, llamado o más conocido por Pol Pot, los Khmeres Rojos. Este señor tiene el récord en cuanto a porcentaje, porque la población de Kampuchea o Camboya, Kampuchea es en el nombre Khmer, es Camboya, es el mayor en porcentaje, porque la cuarta parte de su población la eliminó. ¿De acuerdo? Entonces, en porcentaje es esto, pero en números absolutos es Mao Zedong. Cabeza de los Khmeres Rojos, Camboya. Este señor comunista o maoísta, no sé ya cómo denominarlo, porque intenta retroceder. Él es anticapitalista absoluto, es decir, todo lo que suponga capitalismo es el enemigo número 1 a combatir. ¿Qué ocurre? Que si tú sabes un idioma, 2 idiomas, malo. Si llevas gafas, malo, eres intelectual, eres un burgués. Las ciudades hace abandonar todas las ciudades para llevarlas directamente al campo. Es decir, se va a producir como en Stalin, las comunas o como en China. Es decir, es un copia y pega. Desde la época rusa, la época china, y este señor va a llegar a su máximo extremo. Es decir, va a hacer que las ciudades se abandonen, que vayan directamente a comunas agrarias, colectivas, y a partir de ahí hasta los coches los queman, porque es capitalista. Entonces es burgués, eso es anticapitalista total. Y ya quema y prefiere que lo sea una mula, un caballo y un carro. Eso es, digamos, quiere montar el paraíso comunista en la tierra, este señor, Pol Pot. Quema bibliotecas, prohíbe medicinas y asesina a todo aquel que use gafas. Pues mejor no utilizarlas en época de Pol Pot. ¿Qué hace este señor? Bueno, hablar un poco de Pol Pot significa que él nace en una familia campesina, pero bien recaudalada, es decir, acomodada. Tenía medios. Y él logra conseguir, bueno, va primero al monasterio budista, pero le expulsan porque era muy mal monje, es decir, muy mal estudiante, y le expulsan del monasterio. Va pasando los años, él se apunta a un instituto, patatín y patatón, y consigue una beca y se va a la Sorbona. Recordamos que estamos en los años donde esto era una colonia francesa, la guerra de Indochina, os sonará. Y él consigue esta beca de ingeniería y se va a París, a la Sorbona, pero evidentemente dura poco en esas clases porque lo que a él le interesa es el Partido Comunista Francés en esa época, pues en los años 70. ¿Y qué ocurre? Bueno, sí. ¿Qué ocurre? Pues que está más en las reuniones de los comunistas y con los políticos y bueno, las reuniones que empieza a establecer y abandona mucho a las clases. Entonces, se le veía más en las reuniones del partido que en las clases en la Universidad de la Sorbona. Bueno, es como todo. Y ese embrión de ese Partido Comunista también aparecen camboyanos como él. Y ese va a ser el embrión en París de lo que luego en un futuro va a ser los Khmeres Rojos en Camboya. Y eso va a hacer luego la revolución allí. Siempre va a aprovechar los momentos, es decir, tanto Mao Zedong, que hace la gran marcha hacia refugiarse, no lo he comentado, pero la gran marcha se supone que van 100.000 aproximadamente, por términos tal, pero llegan muy pocos, llegan 10.000 o 20.000, pero el resto se quedan por el camino o se van a su casa o pierden el horizonte o no creen en Mao Zedong, ¿no? Pero este señor lo que hace es esperar, es decir, establece ya unas primeras, una vez que llega ya a Camboya, ya establece un primer núcleo y siempre se va a refugiar en la selva. En la selva va a ser su acción, su guarida, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿qué utiliza el nombre, por ejemplo, de los Khmeres Rojos? Porque se hace referencia al Imperio Khmer. Entonces, Khmer, ese imperio que hace Angkor, por ejemplo, el templo de Angkor,
ocupa todo el Imperio Khmer, es decir, es tanto Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia, ¿no? Toda esa zona es del Imperio Khmer. Y él utiliza ese nombre en alusión a los Khmeres, y luego utilizan Khmer rojo. Bueno, en el año 75 él lo que hace es... hay un golpe en el año 73 por parte del general Nol. Sí, Dan Nol. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, que él se establece, obtiene el gobierno, pero él también se refugia en la selva. Pero aparece Nixon, y Nixon quiere ayudar en los años 70 a que se establece, a recordaros. ¿Cuándo empieza la guerra de Vietnam? En el año 65. Y acaba en el año 73 porque empiezan a abandonarse Vietnam en el año 73. Entonces se empiezan a retirar, porque ya Johnson dice que ya no quiere más aquello y que se van a ir retirando paulatinamente. Pero en ese ámbito, en ese intervalo de tiempo es cuando Pol Pot, una vez que entra ya los Khmeres rojos por parte de la selva y empiezan a recoger ya y entrar todas las ciudades, es cuando este general, que es el que gobernaba de alguna forma Kampuchea o Camboya, es cuando ya huye, ¿no? Porque no puede hacer frente a los Khmeres rojos. Entonces, siempre estos dictadores o líderes siempre aprovechan el momento dado, el momento oportuno para dar el golpe, ¿de acuerdo? Son bastante hábiles en ese aspecto. Y una vez que el general Nol Dot abandona Camboya con $1 millón en una maletita, en principio se va a Estados Unidos. Algunos dicen que primero se va a Hawái, de Hawái luego acaba en California. Bueno, sea como sea, el hombre se retira. En el 75 los Khmeres rojos empiezan a establecerse, a obtener ya el gobierno. Son muy utilizados su indumentaria, pantalones negros, su rojo, etc. Y empieza a hacer retroceder Camboya o Kampuchea, República Popular Kampuchea, a la Edad de Piedra. Ya es cuando él va a decir que van a venir los americanos, como en Camboya. Durante este tiempo Nixon bombardea Camboya, porque parece ser que en la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh, ¿sabéis quién es Ho Chi Minh? El líder utiliza el camino Ho Chi Minh, que es por parte de Camboya y Tailandia, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Nixon? Pues dice, no pasa nada. Como Vietnam del Sur, que queda dividida en el año 54, pide ayuda a Estados Unidos porque no se quieren quedar afuera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que bombardea a Estados Unidos lo que no está escrito. Más de 500.000 de bombas caen en Camboya. Víctimas entre 100.000 y 300.000, se dice pronto, pero ahí queda. Y Laos también, ¿no? También que bombardean lo que no está escrito, posiblemente más que en la Segunda Guerra Mundial todos juntos, entre Laos y Camboya. También hay víctimas en Laos. Pero bueno, esos son los antecedentes de Ho Chi Minh y de cómo intentan luego, al final, Ho Chi Minh vence a los Estados Unidos. Y en el año 75 los Estados Unidos ya no queda ningún yanqui en la tierra de Vietnam. Se hace comunista. Pero, ¿qué ocurre con Camboya, con Kampuchea? Pues este señor establece un gobierno en el cual va a retroceder del siglo XX al año cero, a la edad de piedra, básicamente. Engaña, acordaros de la mentira, engaña a los pobladores, a los ciudadanos urbanitas, porque los consideran burgueses y capitalistas, y los tiene que abandonar la ciudad e irse al campo, a la zona agraria. Les engañan de que Estados Unidos les va a volver a bombardear, y no van a dejar piedra sobre Phnom Penh o las grandes ciudades de Camboya, ¿de acuerdo? Y por eso salen todos espantados de las ciudades, abandonan todo, les engañan. Volvemos a lo mismo. Pol Pot lo que hace es tener una política anticapitalista total y lo lleva a su máximo extremo, ¿no? Y es lo que se acaba de comentar. Por el simple hecho, no quiere, se queman las bibliotecas, se queman las fábricas, se queman los coches. O sea, es como retroceder en el tiempo, en la edad de piedra. El uso de gafas y, por supuesto, elimina siempre
la parte intelectual, a los políticos, a los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? A profesores, etcétera. Es decir, hace una auténtica limpieza. Desde la parte de arriba, que no piensen demasiado, y la parte del pueblo, que los manipulan, y evidentemente van a ir a los campos a hacer el campesinado, que es lo que él establece es un agrario, un tema agrario totalmente, y abandonar las ciudades. En fin, también no solamente se quedan con el tema agrario en su colectivización, sino también en la reeducación. Y entonces, claro, cogen a niños de muy corta edad, adolescentes, y les lavan y les inculcan totalmente pues ideas anticapitalistas y comunistas al 100%, que son capaces estos críos con una AK-47 de denunciar a sus propios padres por haber cogido un puñado de arroz. ¿De acuerdo? Es decir, llegan al máximo extremo. Eso, evidentemente, pues está ahí, ¿no? Los líderes, incluso los propios líderes que se escapan, porque ven incluso unas atrocidades tremendas, ¿no? en los Gemelos Rojos. Bueno, también, claro, al igual que Hitler tiene sus campos de exterminio y campos de concentración, pues este Pol Pot no va a ser menos. Y también tiene sus campos de exterminio y de reeducación. Y uno de los más famosos es el Toe Slon 21, que por ahí pasan muchísimos que son detenidos, y si te detienen, evidentemente no sales de allí vivo, ¿no? Así de simple. Es como la Lubyanka, ¿no? Se me ha olvidado comentaros lo de la Lubyanka de Stalin. Bueno, pues el Tuneslen es como la Lubyanka, o como las checas, que es lo que establece primero, se me ha olvidado comentaros, en el 17, cuando gana la Revolución Rusa, es lo primero que establece Lenin, las checas. Y esa policía política te meten en la checa y muy difícil que acabes vivo, salgas vivo de la checa. Eso era, digamos, el tema comunista de la revolución, porque todo aquel que fuera contrarrevolucionario, contra la revolución, acababas francamente mal. Aunque no hubieses hecho nada, no lo puedes demostrar. Bueno, Tuleslen, esos son los campos de exterminio, de interrogatorio. No os he contado algo importante. Todas las atrocidades que tienen el Imperio Otomano, como todo lo que hemos visto en los campos de exterminio de los judíos, etc., son atroces. O sea, supera la imaginación de las torturas que son sometidos las víctimas, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ahí pasan alrededor de 20.000 personas por Tuleslen número 21, porque a cada centro de exterminio los van enumerando, por Pol, en las grandes ciudades. Os he comentado que estos niños soldados son muy lavados el cerebro y los utilizan como torturadores. O sea, directamente, o sea, os podéis imaginar, yo no he estado en Camboya, he visto en Phnom Penh, digo, en la capital, ahí este Tuleslen se puede ir a visitar, os ponen una audioguía y os van enseñando todo lo que es el edificio y las habitaciones donde se producían las torturas. Bueno, Torquemada podía haber aprendido mucho de ellos también, Sí. pero bueno, quedas de allí impresionado, pero bueno, de una forma en audioguía, no sé si son $5 lo que cuesta, te lo pones y te explica totalmente Tuleslen, ¿no? Como un programa de actividad turístico, ¿no? En lo que de ahí se cometió. Bueno, ¿Y qué tipo de torturas? de todo tipo, las que te puedas imaginar. Sin ser morbosos. No quiero... Los niños, Los turcos tenían torturas muy atroces y prefiero no comentarlos aquí. Sí. Sinceramente, no. O sea, La crueldad humana es infinita. sí, la imaginación. Con eso. Y aquí estamos hablando ya en un máximo de expresión, porque aquí estamos utilizando niños. Eso es lo que me parece más triste, ¿no? sí. Que están lavados el cerebro y utilizan el terror y la tortura como algo normal en su Y vida. los muertos se tiran al río, ya se ocupará el río de los muertos. Sí, bueno, la cuestión es que estos son muy utilizados para hacer el tema, son torturadores, ni más ni menos, y los utilizan. Entonces es lo más triste, ¿no? Pero bueno,
es lo que hay. A ver, son capaces de rebanar el pescuezo, imaginaros. A quien creyese capaz de traicionar a su líder. O sea, no lo piensan, lo hacen. O sea, tardan menos en hacerlo que en pensarlo. Estos son auténticas máquinas de matar, estos críos. En fin, por el mero hecho de haber sustraído una fruta, un puñado de arroz crudo o cualquier otra cosa, son capaces de denunciarlo, incluso sus propios padres. Cualquier evento que ellos vean capitalista, son totalmente revolucionarios y son comunistas. Están lavados y siguen el libro de Mao, total. Y de Pol Pot, evidentemente, y siguen sus siglas, ¿no? Bueno, ¿por qué os comentaba la cuarta parte? El 25% de la población de Kampuchea o Camboya son alrededor de 2 a 4 millones de víctimas que provoca este Pol Pot, ¿no? Y en cuanto a porcentaje es el máximo. Y en cuanto a números, ya hemos hablado de Mao Zedong. Entonces, este se lleva la palma de oro o el premio Nobel al genocidio en cuanto... Bueno, incluso algunos piensan que, claro, era mal estudiante del monasterio, le expulsa, porque era un mal monje. De la Sorbona, evidentemente, no acaba los estudios, porque está más con los comunistas que otra cosa. Y toda su ideología es hacer que Kampuchea sea, bueno, pues no sé, la primera potencia. Evidentemente, por ahí no van los tiros. Más bien, los tiros se los echan a ellos, pero evidentemente Pol Pot, luego ahora veremos que acabará bastante mal, porque no se sabe muy bien si realmente él se suicida, si simplemente le disparan y muere, o bueno, queda ahí un poco en la leyenda, ¿no? Lo que sí se sabe es que cuando hay muchos que son detractores, ¿cómo acaba Pol Pot? Pues Vietnam, os he hablado de Vietnam, ¿no? Pues parece mentira que un país comunista puede ayudar de tal atrocidad que les llegaban de información del país de al lado, que dice, bueno, esto lo vamos a acabar, nosotros no somos malos, hemos sido el Vietcong, pero hemos luchado contra un imperio imperialista que es Estados Unidos. Pero son capaces de entrar e invadir Camboya y derrocan el gobierno de Pol Pot, es decir, él se vuelve a escapar de nuevo a la selva, siempre volvemos a lo mismo, siempre es la misma técnica, y ahí se queda refugiado, ¿no? Y entonces, claro, va pasando el tiempo y llega un momento dado que este mismo Pol Pot, antes de que Vietnam les invada o les conquiste y derroque su gobierno, todos estos que se habían escapado, porque ya no querían en Pol Pot, porque ya era atroz, eso ya era una auténtica pasada, estaban acostumbrados a determinadas cosas, pero hubo gente que no estaba de acuerdo con ellos, siempre hay disidentes, ¿no? Y entonces él dice, bueno, si todos los que se han escapado a Tailandia, o se han ido a Laos, o se han ido a Vietnam, pues voy a poner en la frontera unos regalitos de Papá Noel de 10 millones de minas antipersona. Es decir, habían plagado toda la frontera. Eso es de muy mala gente, muy mala persona. Pero bueno, lo hacía. Murió en el 15 de abril del 98, a los 72 años. Y en medio de la selva camboyana, porque también es detenido por los propios Khmeres que él había fundado y le tienen como un arresto domiciliario ahí, ¿no? Pero siempre va a quedar la duda de saber si se suicidó, le asesinaron, le mataron o vete a saber si le dio un infarto al corazón. No se sabe, nunca se llegó a hacer una autopsia de él, pero ahí queda. Y posiblemente es juzgado, sí, puede ser, pero de una forma, bueno, representativa, pero bueno, queda ahí y al final lo único que hace es la mujer es cogerle y con unos neumáticos viejos y con cartones o lo que hubiera al lado es hacerle una pira funeraria como en el rito budista, ¿no? Que es cuando tienen, claro, es budista en Camboya, ¿no? De la Veda, es decir, es del camino estrecho, ¿no? De Hinayana. Pero bueno, a lo mejor le hubiera valido más haber estudiado un poco más en el monasterio budista, no lo sé, o hubiese hecho Dalai Lama o qué sé yo. Pero bueno, quién sabe. Hitler también suspendió no una, sino 2 veces. ¿Qué suspendió?
A lo mejor hubiera sido, que si no, un Picasso o un Rubens, quién sabe, pero suspendió. Y luego se metió con el Partido Nacional Socialista, que era nazi, y a partir de ahí todo lo demás lo conocemos. ¿Quién sabe? Claro, todo esto nos lleva que una vez, ¿esto qué es? ¿Quién me lo dice? Es Moscón. Si alguien ha ido a La Haya, la habrán llevado de visita. Tribunal Internacional. La Corte Internacional. Correcto. La Corte Penal Internacional está en La Haya, Países Bajos. Recordad, ¿se dice Holanda? Bueno, pero es Países Bajos. Nada. Bueno, pues muchos habéis acertado y es la Corte Penal Internacional, donde se juzga, junto al Estatuto de Roma, que es lo que le da, digamos, la interpretación de la ley, pues todos aquellos que sean crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. ¿De acuerdo? Personas acusadas. Evidentemente, todos los dictadores que hemos hablado, ninguno ha pasado por aquí. Eso ya me imagino que lo sabéis. ¿Quiénes han pasado, por ejemplo? Es que no se reconoce. ¿Quiénes han pasado? Hay estados donde más se da que no se reconoce. Correcto, bueno, déjame, sí, claro, no decir spoiler, claro. Es decir, ¿quién no reconoce este tribunal, Francisco? Dímelo. ¿Quién no lo reconoce? Estados Unidos, Rusia, China. Correcto, muy bien. Joder, es que sabéis mucho. Claro, claro que no. Las grandes potencias no reconocen esto porque prefieren juzgar a sus propios ciudadanos. Por eso no reconocen esta Corte Penal Internacional. ¿De acuerdo? Bueno, pero había que leerlo. Bueno, empieza más o menos los preliminares, empiezan en el 2000, luego en el 2005, luego en el 2006. Bueno, queda ahí un poco, ¿no? Es decir, parece que ya sí que va avanzando esto. Algún día a lo mejor lo reconozcan, vete a saber. Pero evidentemente por lo menos ya tenemos un organismo, un tribunal. Por ejemplo, en enero del 45, ¿qué campo se libera por parte del Ejército Rojo? Hablo de un campo que se libera por el Ejército Rojo en enero del 45. Auschwitz. ¿Y le habéis visto a Netanyahu en Auschwitz en el 80 aniversario? Porque hay una orden de la Corte Penal Internacional que se le detenga y se le pueda llevar a juicio. ¿De acuerdo? Es simplemente una nota. Supongo que habéis caído antes que yo. Pero bueno, es una anécdota. Entonces, claro, pues eso es lo que tiene este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, Netanyahu me listo y dice, bueno, ¿para qué voy a ir al 80 aniversario de allí? Pues me van a detener y a lo mejor, porque Polonia sí reconoce la Corte Penal Internacional, evidentemente. Bueno, esto de los casos que antes alguien me ha comentado, ¿cuándo se empieza a establecer la Corte? Bueno, pues en los casos de Ruanda, por ejemplo, y en los casos del genocidio de Yugoslavia, ¿no? El Srebrenica y todos estos, ¿no? Entonces, bueno, no he querido hablar de este porque me parece ya, bueno, por el tiempo y porque no más hablar desde de 1915 hasta 1975 estamos hablando de 60 años de historia. Y claro, y hacerlo en 45 minutos o una hora, pues evidentemente no da para más. Evidentemente se puede indagar más en cada genocidio, en cada repercusión, pero los datos están ahí. Esto es simplemente, bueno, pues una conferencia un poco de conocer los datos, saber un poco las causas y de cómo han llegado cada uno de los genocidios o dictadores que nos han llevado a dar la mejor cara del ser humano, ¿no? Bueno, y sin más, a ver, ya no sé. Pues gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Fran. Bueno, ¿Quién quiere hablar? Ahora podéis hablar. claro, ahora sí, ahora ya podéis hablar Porque y antes decir. habéis hablado un montón. Bueno, no sé si estoy aburrido, pero bueno, ¿Cómo te llamas tú? simplemente. Francisco, Francisco. yo quiero felicitarte porque el otro día en la conversación, ¿te acuerdas que hablamos del holocausto? Sí, correcto. Hoy has incluido todos. Pero deberías, perdón, se tendría que haber puesto para los discapacitados, incluidos los alemanes. Porque dentro del genocidio, que fue el holocausto, los primeros afectados fueron
discapacitados. Sí, sí, sí. Sí, Sí, lo he puesto, Y en Lo he Suecia puesto ahí también. los Pero discapacitados. alemanes. Sí, bueno, ahí no he puesto Y en nacionalidad. Dachau los Sí, primeros sí, que sí. llegaron fueron socialistas y comunistas alemanes. Sí, pero aquí precisamente de que se discapacitar lo condenan. Maricones alemanes. Y Sí. quería hacer una observación Sí. sobre la República de Weimar. Ah. Weimar no solamente fue aquellas escenas que se ven de que el pan se vendía a 1 millón de marcos. Tiene dos caras. También fue, en cuanto a la cuestión social, muy adelantada. Lo que pasa es que el problema vino por la crisis del 28, Del 29. del 29, perdón. No, me he imaginado. Sí, Y claro, por sí. otro lado, las Sí. luchas que había muerte entre comunistas y nazis. Bueno, eso no se ha nombrado. No te Bueno, toca. sí, es correcto, Francisco. Sí, no te falta El razón, incendio- pero claro, el incendio del Reichstag. no he querido... El incendio del Reichstag. Sí, Eso sí, fue bueno. después, perdona, eso Sí. ya fue con el nazismo. Sí, pero Estamos vamos a hablando de la ver, República de recordar una cosa, que yo me he centrado no en el origen de cómo del alzamiento nazista o por parte de Hitler. Claro, eso es otra parte de la historia, que desemboca en el genocidio, en el holocausto. ¿Me explico? Es decir, El problema del holocausto viene por la apropiación que se ha hecho por parte de los sionistas. ya, Así de claro. En los campos de concentración que yo he visto, las visitas, Sí. solamente hay banderas israelíes. Mm. Y allí hubo de todo. Sí, sí, Hubo todo. incluso republicanos españoles. correcto, sí, sí. Sí. Te he comentado ahí los datos estimados de 15 a 22. Ahora Ahí también están me incluidos parece todos. que el holocausto no solamente, y cuando hablamos del holocausto, mucha gente, judíos, no. Judíos, no. Te lo he puesto ahí la lista. Prisioneros soviéticos, gitanos, testigos de Jehová. No, pero sí, lo que quería simplemente recalcar que los primeros discapacitados Sí. fueron alemanes. Los primeros políticos fueron Izquierdistas. Bueno, sí, sí. Bueno, gracias por la aclaración, pero sí, discapacitados también. Por favor, supuesto. seamos muy concretos en las preguntas, Ah, ¿eh? Ahora y te preguntas toca. sobre la conferencia, no, Bueno. no sobre otros temas, porque si no nos ¿Tu dispersamos. nombre? Gracias, Elena. Maika, Gracias. Maika, la que me Maika. preguntaste que si era médico, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Maika. Cariño? Sí, Pues Maika. sí. Fran, tú que te has preparado todo esto y has hecho una labor de síntesis que te felicito, ¿no? Porque tiene una gran labor de síntesis, ¿no? Para concentrar tantísima información en poco tiempo y poco texto. Me gustaría comentarte dos cosas. Una, centrada sobre todo en el holocausto nazi, ¿eh? O sea, voy a dejar las otras, ¿no? Espero que os interese a los demás, ¿no? En el holocausto nazi, aunque como habéis dicho, no solamente murieron Sí, judíos, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo hablé con muchos psiquiatras, ¿no? Que conocen la mente humana, son los que más conocen la mente humana, ¿no? Y todo este tipo de, bueno, ya no solamente se refiere al holocausto nazi en este caso, todo este tipo de dictadores, de gente de una crueldad extrema, inimaginable para el común de los mortales, ¿no? A mí los psiquiatras me decían que tenían alguna patología, la que fuera, ¿no? O sea, había que estudiar cada caso, tal, ¿no? Porque no se puede... Hay gente mala, ¿no? Pero no se puede llegar a esos grados de crueldad. Entonces, esto por una parte, Fran, me gustaría que con toda la revisión que tú has hecho, a ver qué opinas, eso por un lado. Y luego, por otro, yo soy germanófila en el sentido de que admiro, por ejemplo, la filosofía, porque si quitas la filosofía helénica, bueno, pues vámonos a la filosofía, son los padres de la filosofía actual, ¿no? Los alemanes.
cómo han reconstruido las dos Alemanias, es extraordinario, se estudia en las escuelas de arquitectura, la literatura, tal. O sea, es un pueblo inteligentísimo y gran creador. Bueno, no todos, no todos. Hombre, ¿cómo que no? Entonces, Eso es racismo. Yo he vivido en África y eso es racismo. bueno, porque han tenido más oportunidades, lo que quieras. Joder, con los Entonces, como un pueblo inteligente se deja comer el coco, voy a utilizar una expresión popular, ¿no? Sí. Bueno, que la enviaba Quevedo, ya Quevedo, por un ser de esa crueldad, ¿no? Y llega a ese exterminio, ¿no? Que es el que tenemos más reciente, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, Michael. La primera, pienso que evidentemente, claro, yo no soy psiquiatra, entonces, claro, algo le debería de pasar a Hitler, evidentemente, en esos años que estuvo en la cárcel, el escribir el libro que hemos recitado anteriormente, pero me cabe la esperanza de que él es muy malo, pero hay más malos que él, ya lo hemos comentado. Mao Zedong le supera en cuanto a crueldad. Sí, claro. Le hemos dicho que es el number one. Se lleva el premio Nobel o la medalla de oro a la crueldad y al exterminio de sus semejantes. Y es más, son compatriotas. No es que estemos hablando de japoneses o de tailandeses o de Filipinas, por ponerte el ejemplo. Son compatriotas suyos, son chinos, son seres humanos en definitiva. Aquí un poco el resumen es que hay víctimas. Y ya contesto al hilo de tu segunda pregunta. Claro, esa propaganda, eso es lo que yo te comentaba, lo de la mentira repetida de Goebbels. Eso lo estudian, supongo, en las universidades, porque el tío era muy bueno, el ministro de propaganda. Y eso hizo. Claro. Entonces, y hoy en día se oye mucho a los políticos hablar de la misma técnica. Es decir, te repiten tanto las mentiras que al final te las acabas creyendo como verdad. Entonces, he contestado un poco a la primera, bueno, un poco al hilo de lo que hemos hablado de los cinco genocidios. A mí el que más malote es Mao Zedong, que se lleva la palma de oro. Hitler, bueno, pues ahí está, estamos hablando de esa cantidad. Evidentemente, menos mal que acaba, porque gracias a su gran inteligencia acaba siendo codicioso. Y esa codicia, por ejemplo, te planteo otro caso. Tú imagínate que entre Stalin y Hitler se reparten Europa. ¿Quién le hace frente? Me refiero si se quedan en donde están, en sus fronteras. ¿Quién? Francia, imposible, lo hubieran barrido. Y de hecho la barrieron. Inglaterra, bueno, fue la única batalla que les resistió en la batalla del aire a Goering, ¿no? Que era el ministro del aire, ¿no? Por llamarlo así. Pero porque inventaron el Spy Fire, entonces eso ayudó mucho a ganar la batalla del aire en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, ahí tienes a Von Braun inventando las V1 y V2. Caray, pues claro, a eso también contesta tu pregunta, son muy inteligentes. ¿Quién hace bombas volantes? ¿V1 o V2? Claro que sí, podrían haber hecho. Claro. Entonces, claro, Von Braun luego es recopilado en la NASA y gracias al proyecto de los motores Saturno llegamos a la Luna, ¿no? En fin, claro que son muy inteligentes, es decir, es una gran nación, pero evidentemente fueron absorbidos, lavados el coco, como dices tú, por un líder que les prometió el paraíso y luego les llevó directamente a la ruina, ¿no? Porque todas las ciudades acabaron totalmente ceniza, destruidas. Dresde lo dejaron en ruinas, Berlín lo dejaron en ruinas. Es decir, en aquellos sitios donde había factorías, donde hacían panzas y hacían toda la maquinaria, fueron objetivos militares. Y muchas víctimas, estamos hablando, ¿alguien me recuerda qué víctimas ocasionó la Segunda Guerra Mundial? En Alemania 350.000. No, yo digo Segunda Guerra Mundial. Por bombardeos norteamericanos. 40 millones. 11, 22 millones, entre 11 y 22 Bueno, millones. Bueno, ¿ya? Bueno, luego contesto esa pregunta. Bueno, va. Elena, me parece que tenías tú la palabra. Yo quería apuntar sobre la primera cuestión que ha planteado el de la hora que hemos planteado. Francisco. Francisco. Francisco también.
sobre el tema de los discapacitados, que efectivamente en Alemania los primeros experimentos con gas se hicieron en petit comité con los discapacitados, los homosexuales, y después ya se desarrollaron aquellos maravillosos hornos para quemarlos de miles en miles. Pero los primeros que cayeron, daba igual que fueran judíos, alemanes o lo que pillaran, como tuvieras un poco de pluma o no lo sé, o fuera cojimanco, te gaseaban. Y te gaseaban con una mascarilla, no eran duchas de gas ni todo parte de ahí. Y con respecto a la segunda intervención de Maika, primero creo que eran unos publicistas maravillosos, todos ellos. Y lo segundo que hicieron, además, no sé si en todos los casos, pero en muchos, como hemos visto, fue ir a por los niños. Entonces, claro, es una mente muy permeable. Desgraciadamente, ahora tenemos lo mismo con los videojuegos. Yo ya me he encontrado a chavales de 10 y 12 años que abiertamente me han manifestado que a ellos lo que les gusta es matar personas. Y eso sale del fighter no sé qué o de no sé qué juego, porque yo no tengo niños y no sé a qué juegan. Pero claro, es que el tema de los niños es muy fácilmente manipulable. No sé los ilustrados cómo llegan a convencerse de esa mentira tan contada que termina haciéndose verdad. Desde luego Stalin, a todos los ilustrados, a todos los profesores, los filósofos, los mandó a todos a los gulags y se los quitó de en medio porque lo que no quería era que nadie pensara. De hecho, hay un libro, por ejemplo, que se llama El Vértigo, que es autobiográfico de una señora rusa, que era profesora, Ginsburg de apellido, creo que es Eugenia de nombre, que ella cuenta su paso por los gulags cuando ella era revolucionaria, que a mí es lo que más me alucina de Stalin, porque Hitler se cargó a los judíos, a los maricones, a lo que no le venía bien. Pero es que Stalin se cargó a los suyos propios, revolucionarios. Y esta en 17 años cuenta dos cosas que a mí me marcaron muchísimo al leer el libro. La primera es que, por supuesto, era inviable hacerse con un lápiz y con un papel, absolutamente inviable. O sea, no podían escribir nada, no podían leer nada, no tenían acceso a nada. Y lo segundo que contaba esta señora es que ella no se volvió loca porque como era maestra, se dedicó a recitar en voz alta poesía, todo lo que pudo y todo lo que pudo recordar. Muy recomendable el libro. Bueno, también hay, ya que has apuntado un libro, El Vértigo. Gulag, el archipiélago. El archipiélago Gulag también es muy... A mí me gusta más Un día en la vida de Iván Denisovich. Ahora Agustín le toca. Bueno, iba a contestar a... Ah, perdón. Bueno, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y es muy difícil llegar a una determinada conclusión. Evidentemente aquí estamos haciendo un esbozo. En un tiempo determinado posiblemente haría falta más llegar a unas conclusiones, ¿sabes? Pero bueno, al hilo tienes toda la razón. Es decir, ¿cómo llegaron a ese extremo? Pues podría ser una tesis doctoral, ¿no? Tal vez, de investigación. Pero como no nos pongamos las pilas, en el sentido, por eso es bueno conocer algo de historia. No digo que seamos doctores en historia, yo no soy historiador. Yo me considero divulgador de algo que veo que me interesa y lo pongo aquí de manifiesto para ver qué pensáis sobre el tema. Y está bien, porque esto es algo de sabiduría compartida, la información, y que cada uno tiene su propia opinión. Recordad que hay 8.000 millones en este planeta, pululando por el universo, y cada uno tiene su opinión tan válida como la de los demás. Claro, le toca a Bueno, Agustín. no sé si he contestado más o menos. Nada, dos breves comentarios, me ha encantado lo que has comentado. Porque muchas de estas cosas no se conocen. Agustín, no te Sí, digo que muchas de estas cosas no se conocen. Pero bueno, decía que se podían haber repartido el mundo. El pacto Molotov-Ribbentrop, que se repartió Polonia en dos, pues... Sí, eso fue podía ser el embrión de repartir de toda Europa.
fácilmente. Y luego, pues, hay una cosa muy curiosa, Mao, antes de dar salto adelante, hizo una cosa que se llamaba la campaña de las 100 flores, que lo que hizo es, durante 2 años, promover que los intelectuales se manifestaran para criticar al régimen. Ah, Lo que verdad, hizo sí. fue localizarlos a todos. Sí, es verdad. Sí. Es cierto. No me acordaba de eso. Sí, no me acordaba. La campaña de las Sí, 100 flores. sí, es verdad. Buscadlo en internet, la campaña de las 100 flores. Y luego vamos a ver, has nombrado por encima un genocidio que es más moderno, pero que a mí me parece el más aterrador que he visto en cantidad de gente, que es el de Ruanda. En Ruanda, en 4 meses, en 4 meses, de mayo a julio del 94, se matan entre 500.000 y 1 millón de personas. Se violan entre 300 y 500.000 mujeres. ¿Vale? Se extermina al 70% de los tutsis. Al 70% de la población. En 4 meses. En el año 94. Sí, hace poco. O sea que eso es... Sí, es tremendo. ¿Sabes qué pasa? Que de África no se olvida. En todos los aspectos. Sí, no lo he querido mencionar. Y... Es aterrador. Los tutsis es aterrador. Pero me ha gustado. Gracias. Son como son. Ah, una cosa, si alguien quiere escalofriarse de verdad con este tema, hay una película que se llama La Solución Final. Búscala, por favor. No hay una sangre, no hay un mal gesto. No hay más que una gente que se junta con su café, habla, pues mira, este que va a ir a no sé dónde, tal. Es la reunión de Wannsee donde se planifica la solución final. ¿Pero por qué ocurre eso en Porque sí. Diferencias. Porque sí. Vamos a ver, los alemanes es el pueblo más apoyado por lo que ocurre. Hay un chiste muy antiguo que dice que llegan los alemanes, van a dar un golpe de Estado y el grupo que va a tomar la estación paga todo billete de avión. Espera, un momento. Van a dar un golpe de Estado y el grupo que va a tomar la estación paga todo billete de avión. Y además todo pasa con los alemanes. Hay un libro, yo lo tengo, creo que se lo presté a alguien y no me da vuelta. Que se llama Las SS, Poder sin Moral. Poder sin moral. Simplemente son documentación auténtica de las SS. Traducida. Es que lo apuntaban todo. Claro, lo apuntaban Lo todo. apuntaban todo. En alemán lo apunta todo. Por eso lo tenemos todo ahí. O sea, otros lo ponían, estos no. Estaba ahí. María Jesús tiene la palabra. Bueno, ¿Vas a contestar? contesto, sí. Me parece muy interesante tus apuntes, pero claro, es lo que he comentado antes, que no podíamos tampoco alargar mucho esta porque no podíamos. Claro, me hubiera gustado hablar lo de Yugoslavia, el genocidio ruandés, evidentemente, pero claro, no podía meter tanto. Por favor, si podéis encontrar la solución final. Vale. Está en la... hacer otra de genocidio africano. Sí, lo he comentado, hay muchos genocidios en el siglo XX, hay muchos. En el siglo ahora mismo podemos empezar a contar el genocidio que está habiendo en Guinea Ecuatorial, en Gabón y en una serie de sitios donde yo he vivido. Para genocidio ahí lo tenemos, pero ahora, hoy, esta noche misma, matando gente. Sí, bueno. Porque la tribu no es la tribu tuya, déjate de lo mismo. Son sociedades tribales. Mientras sean sociedades tribales... Sí, bueno. La sociedad será tribal, pero son países poderosísimos. Gabón, estoy hablando del Congo belga. Claro, cariño, pero mientras sean sociedades tribales no salen de ello. Pero por favor, pero hay un gobierno. También hay unos gobiernos. Vale. María Jesús, por favor. María Jesús tiene la palabra, por favor. Un poquito de paciencia. Es nuestro ya. Que somos muchos. Bueno. Yo he vivido en África de Cabo. He vivido allí 20 años. Toda mi vida. A los 20 y tantos. Dicen que estos dictadores genocidas son enfermos mentales. No estoy nada de acuerdo, pero no yo, sino los hechos lo proclaman. Acabo de ver otra versión, una película que os recomiendo, Nuremberg, que no tiene mucho que ver con la clásica de Marlene Dietrich, sino que está hecha a partir de un libro escrito por el psiquiatra norteamericano que contrataron para analizar las mentes de esta gente de Goethe, de
adora a su hija y quiere lo mejor para su país y considera que Hitler les prometió salir de la humillación del Tratado de Versalles, en fin, todo eso que sabemos. Y se deja seducir por él al principio porque Lenin le miente y le dice que él solo creó campos de concentración como prisioneros para trabajos forzados, pero no para exterminio. Y luego el psiquiatra se da cuenta de que le ha mentido y entonces va escribiendo todo. Escribe un libro y aparte de este libro es la película. Pero ahí se ve la banalidad del mal. Es decir, que esta gente eran normales como nosotros y se creó con la propaganda, con lo de la humillación previa de la Primera Guerra Mundial y con toda una serie de circunstancias se creó, y también por los intereses creados, las ambiciones, la manipulación, todo lo que sabemos, se creó el horror mayor, porque de todos los holocaustos que ha explicado también Francisco y de otros que conocemos, a mí el que me parece más terrible es el hitleriano, porque se empleó lo más excelente del ser humano, que es la ciencia y el arte y la creatividad, toda en el mal, en producir el horror. Mientras que los turcos los dejan tirados en el desierto a los armenios con mujeres y niños para que se mueran abrazados allí de hambre. Es una brutalidad, pero bestial, no tiene el refinamiento sádico del nazismo con el ciclón B, con los campos. Yo creo que no, que eran personas como nosotros. Y esta película lo muestra muy bien. Como aquella novela, la banalidad del mal. Es que el ser humano tiene esa capacidad. Muy importante, ¿no? ¿Réplica? Sí. Bueno, tienes razón, María Jesús. Es decir, el ser humano tienes razón. Es decir, ahí el ser humano es así, la naturaleza. Pero bueno, tengo que lanzar una carta porque al fin y al cabo también esta es la parte más cruel o la cara más fea, ¿no? Más mala. Pero también tenemos otra cara, la bondad y, en fin, ¿qué voy a decir? Es decir, que siempre me queda el consuelo, entre comillas, de que el ser humano también te puede sorprender a lo bueno o sorprenderte a lo malo. Entonces, tenía razón. No sé quién es el más malo, yo ya le he comentado que por números es Mao Zedong, porque él es capaz de, correcto, por números en cómputo para llegar a un objetivo. Y posiblemente, al igual que os he comentado que en el siglo XVIII Estados Unidos se hace la primera potencia basada en el genocidio de los indios que estaban por allí, porque ellos lo consideraban seres humanos, a los indios, a los cherokees, sí, eran reducidos al 4%. Se cargan cerca de 2 millones. Eso es lo que está sustentado el siglo bueno, más o menos. Cuando era su tierra. Correcto. Sí, es su tierra, se han exterminado. Los meten en reservas y poco más. Y el único eslogan
o lema que tenían los ingleses cuando las 13 colonias, cuando se empezaron a expandir, había un lema muy fácil, que era indio bueno, indio muerto. Punto. Es el presidente Cleveland. El presidente Cleveland. Bueno, pero ya cuando hacen la expansión desde 1776 se establecen como primera democracia del mundo, ¿alguien me puede decir lo contrario? Creo que no. Pues entonces, desde el 4 de julio de 1776, la primera gran potencia está basada sobre un genocidio. ¿Qué ocurre? Que ahora la segunda potencia, que es China, con su PIB tan maravilloso, está también sustentada sobre un genocidio que Mao Zedong se estableció. Se ha alargado mucho. Exacto. Que se estableció por... Es decir, que tenemos dos grandes potencias que están basadas sobre un genocidio humano. Eso es una anécdota. Como otra cualquiera. Un hecho histórico. Un hecho histórico, claro. ¿De qué años? 58 y 62. María no pidió la palabra, pero sí cortito, Dos por cosas. favor. Has hablado un poco de que hay muchas opiniones sobre el tema, etc. Con lo cual, me has horrorizado lo que has contado. Y si cuento la otra mitad de lo que no has contado, el doble. Es horroroso. Esa es una. Luego hay efectos perversos, como por ejemplo el tema de los inuit en Canadá, los niños que para que se integraran, hacía algo que tuvo un efecto perverso. Los llevaban a residencias. Sí, sí. Conozco el tema, pero no hemos hablado de eso. No, solo los inuit. No exactamente. Conozco el tema. Sí, lo conozco el tema. Quiero decirte que eso también son genocidios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Les engañan. Les engaña el gobierno canadiense. Claro. Los engañan y los exterminan como quieran. En realidad era para enterrarlos. Sí, sí, pero el efecto perverso es para todo lo eliminarlos. contrario, efectivamente. Tú, ahora te Totalmente toca. de acuerdo. Nieves. Nieves. Tiene una respuesta a ella, pero ha pasado tiempo. Desde la psicología, no soy psicólogo, soy psicólogo. Desde la psicología, la explicación al surgimiento del nazismo, que aún se sigue estudiando. Había tres factores, básicamente, ¿no? Uno de ellos que es, el alemán es un pueblo muy normativo. Es decir, muy normativo. Es decir, obedece a la autoridad absolutamente sin plantearse nada, con poco sentido crítico. Digo, el alemán en general. ¿Con poco sentido crítico? Sí, con poco sentido crítico. Es muy normativo. Eso significa, en psicología, que obedece la norma. La norma la impone. Después, la segunda parte fue, el segundo motivo fue la humillación que sufrieron con el Tratado de Varsovia. Esa humillación por el alemán le costó mucho. Y después, la tercera fue en psicología social se usa muchísimo el buscar al enemigo externo. ¿Quién tiene la culpa de que estemos mal? ¿Quién tiene la culpa? Entonces, eso unido a una propaganda maravillosamente bien llevada por el señor Goebbels, un paquete. Entonces, yo no estoy nada de acuerdo en que los dictadores o los genocidas tengan trastornos mentales. No. Creo que todo ser humano tiene una parte nefasta, con problemas que puede desarrollar a lo largo de su vida con acontecimientos negativos, pero no que fueran especialmente. Porque no solamente era Hitler, era su gran equipo. ¿Y quién siguió aquello? Y luego la otra parte, no quiero extenderme. Para mí también el peor genocidio fue el alemán, porque fue la muerte sistemática y planificada. De todas las demás, ha habido, y otras muchas que yo te iba a preguntar si tú consideras que hay más genocidas. Hay más genocidios actualmente. Sin entrar en África, en Europa. En Europa. En Europa, con alguna dictadura. Es la única pregunta. Entonces, salvo eso, para mí el holocausto fue bestial porque fue planificado. Fríamente planificado. Con una mentalidad puramente alemana. Es decir, no de nuestro alemán, que me gusta muchísimo Alemania, pero ya está. ¿Cómo te llamas? Nieves. No me quiero extender más porque el tema da para mucho. Pero Nieves, un pueblo que piensa muchísimo, porque da a luz a muchísimos a la No estoy de acuerdo tampoco con lo que has dicho. La filosofía nace en Grecia, no en Alemania. No, Perdona, no, Kant era alemán, pero la filosofía nace en Grecia. He dicho que aparte de Grecia, o sea, no. Es que no ha oído aquello de que los alemanes son cuadrados. Venden cuadrados. Muy bien, Enrique. Iba a hablar Muy bien apuntado. Le toca a Ángel. Hemos hablado siempre con una persona. Bueno, los jóvenes turcos, el Pachata, hemos hablado de Hitler, hemos hablado de Mao Zedong, hemos hablado de... Pero no hemos hablado del pueblo que hay detrás. Para mí el pueblo que hay detrás es tan cómplice como... Es decir, yo no puedo creerme que los alemanes, hemos hablado, no supieran que se llevaban al vecino al lado en campo de concentración. Yo no puedo creerme que los turcos
todas sus variedades, porque el pueblo turco es muy variado, no supieran que se van al armenio, o al asirio o al griego, en el intercambio aquel, que no me lo puedo creer. O sea, quiero decir, hay un tema de percepción social de que ellos pensaban que no había genocidio. Pero es que hay otra cosa que es complicidad por los países de alrededor, complicidad porque, vamos, lo de Alemania era conocido no solo en Alemania, había ya conocimiento en otros países de lo que estaba pasando en Alemania. Hasta el Vaticano. Y lo de Stalin era público y notorio, entonces había complicidad. Entonces era esto, la complicidad, la percepción social. ¿Por qué nos enteramos tan tarde de lo que pasa? O estamos hablando de cosas que han pasado 30 años. Y otra cosa, pues para lo mejor para debatir. Cuando hablamos de percepción social y cuando has puesto las 5 cosas yo ahora me gustaría saber cómo se podría calificar, yo sé que va a haber folleto, el tema de Palestina ahora. Es decir, Palestina, o lo de Ucrania y Rusia, que estamos atacando ahí, pero concretamente lo de Palestina, con un desplazamiento de la población. Pues claro, a mí me marea un poco, o sea, cuando veo las 5 condiciones y veo que ya se ha cumplido 1 o 2, entonces tenía programado, entonces claro, dices, oye, y encima lo que te decía la percepción, parte del pueblo judío lo ve como una cosa natural. Que es un tema, me imagino que genera debate lo de Palestina. Yo me imagino que habrá alguno por aquí que me va a dar después el lugar. Bueno, en cuanto a la primera cuestión que has planteado, estoy más o menos de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque la percepción social siempre está muy limitada en cuanto a los medios que tiene la población para informarse. Al fin y al cabo, eres lo que te informas. Ya, pero tú estás viendo que se está llevando al vecino. Sí, correcto, sí, pero no sabes por qué le llevan. No te lo van a explicar a ti, la policía, o el gendarme otomano, porque todavía no es Turquía. Eso es el Imperio Otomano. Y de hecho, Turquía no lo reconoce porque dice, eso es de las cosas del Imperio Otomano, que tiene que ver conmigo. Eso es lo primero que te van a contar. Si lo preguntas al presidente actual y dice eso, no tengo ni idea. Y no hemos hecho nada. Ahora, la percepción social es muy complicada, porque está basada en la información que el gobierno da a la población. Volvemos a lo mismo. La mentira es sesgada. Y medias verdades. Es decir, la población no creas que se entera. Pero en cuanto al tema de la aniquilación, no sé cuál es más perversa, pero si a ti te dice, primero libera a los kurdos que son asesinos, lo primero. 2, a los violadores. Y si eres asesino y violador, me haces 2 por 1. Total, que en la marcha que yo veo, armenios, hombres y mujeres, tiene carta blanca. Violan a las mujeres, asesinan a los hombres o a lo que quieran. O violan a la mujer y luego la matan. No pasa nada. Al asesino que Hervé Pasa ha liberado de la cárcel. Si eso no os parece que es aniquilación masiva, porque los libera de la cárcel. Y encima los meten en milicias. O sea, anchas Castilla. Vaya, que no tengo con la marcha y con un kurdo que acaba de salir de prisión y lleva 10 años ahí. Pues imagínate el pastel que se encuentra en una marcha, gente joven, mujeres a su dispensa y que el gobierno le protege porque tiene carta blanca. Eso me parece una auténtica aniquilación, porque la va a matar, evidentemente. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la percepción depende. 2. Ellos van sobre el sistema, o sea, todas las iglesias las queman, ya lo he comentado, todo lo que es el arte, o sea, 1000 años llevaban esas iglesias ahí, y no pasa nada, las queman. Esos caravanas, estos se veían. Sí, sí, pero cuando hay el traslado de población griega, que también es otro tema, el intercambio de población turca y griega, eso se ve, o sea, se ve. Bueno. Cuando hablan de los turcos no son solo turcos, kurdos, son turcos, porque los kurdos que había en la cárcel eran mínimos. Bueno, sí, pero salen muchos presos de las cárceles. Los asesinos matan en la marcha y no les pasa nada. Si en una marcha hay como 1000 o 2000... ¿Y cómo calificarías ahora mismo el tema de Israel, que es la última? Sí, eso es lo que te iba a contestar. Eso ya es una opinión muy personal, quiero decir. Te lo he comentado antes en la exposición que hay historiadores que lo consideran genocidio y otros historiadores dicen que, ojo, que no se cumple ninguno de los 5 puntos que hemos relatado aquí. Entonces cada cual tiene su propia opinión. ¿Me explico?
Sí, con un punto de genocidio. Sí, según ¿Por qué la entonces el Netanyahu está denunciado? No tiene que estar denunciando Claro. genocida. Claro. Una cosa es Matar gente, que es otra cosa. que tiene una orden de captura y puesta al tribunal para juzgarle. Claro, una cosa es juzgarle y otra cosa es luego la sentencia. No delante de eso, la sentencia. Le toca a Si Andrés. tiene un juicio. Andrés. Bueno, no sé si he contestado a tus dos. Es muy ambiguo. cumplen mucho. A ver, mi reflexión es la siguiente. Parece que nos gustaría pensar que la cultura y la formación nos protegen frente a este tipo de cosas. Bueno, pues para nada. Entonces yo voy a hacer una pregunta a ver si alguien la sabe. ¿Cuál era el colectivo o la profesión, mejor dicho, que más nazis tenía? Proporcionalmente, ¿cuál era la profesión en la Alemania del Tercer Reich con más nazis? Aquí son los abogados, los profesores, los universitarios, policía, los militares, eran los médicos. Se supone que es una profesión consagrada al amor al prójimo y al curar. Bueno, pues era una profesión que casualmente tenía muchos judíos. Y como en la posguerra aquí en España, ¿quiénes más son? Quien está delante de el escalafón. Entonces, pues mira, era un residente y de repente pasaba a ser jefe de servicio, pues de puta madre. Y te habías eliminado a los judíos que tenían por encima. O sea, que es que había gente que era capaz de entrar en esto simplemente por hacer el prep. Bueno, eso en todo. Este señor no ha pedido la palabra 3 veces y no le he dejado hablar ni una. Dos puntualizaciones sobre lo que se ha dicho al principio. Son psicópatas, son enfermos, son tal. Y después, ¿qué pasa con la gente? Pues es que la historia no lo cuenta, pero que muy bien. Pol Pot, un salvador. Mao, otro salvador. Stalin, Lenin, otro salvador. Mussolini, un salvador. Y Hitler, otro salvador. ¿Queréis convenceros? Escuchar sus discursos, que están traducidos. Y poneros en ese nivel del pueblo que había en ese momento. Claro. Y vamos a ver si nos convence. Claro, claro. Pues yo he escuchado los discursos de Hitler y he opinado, caray, si yo soy alemán, este tío me arrastra, me lleva. Sí, totalmente. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para que ocurra eso? Espera, Maika, que estoy ahora. ¿Qué ocurre para luego? Hay una cosa que sí se llama en psiquiatría megalomanía. Cuando una persona de esta salvadora de la humanidad se va arriba, está solo con su cabeza, y los que tienen alrededor, que les viene muy bien, que les dé poder, que les dé dinero, que les dé corrupción, lo que sea, fantástico, se realimenta. Pero es que además puede que tengan, como precisamente Stalin, pues miedo, y en la Tercera Internacional, cuando reúnen a todos, que lo que fue allí, se liquida con cianuro a 70 de los suyos en una cena. Por ejemplo, tiene miedo, quiere el poder, pues hay que mantenerlo. Razón de Estado, lo primero. Los hombres es secundario. De modo que es, pero bien sencillo. Y además yo os diría, vamos a ver, ¿y el pueblo? ¿El pueblo? ¿Cuántos os habéis puesto aquí en Bozal por un virus de laboratorio? Que sabemos hoy día cómo se construyó, cómo se fabricó. ¿Cuántos? Claro que lo sé, y quien quisiera informarse. No tiene nada que ver con Bueno, eso. chicos, ha sido fantástico. Bueno, espero no es un tema muy agradable, sinceramente. Pero la gente tenía muchas ganas. Un día más casi ignorado. ¡Ay, te he ignorado a ti! ¡Oh, por Dios! El próximo día cojo lápiz y papel y lo apunto. El próximo día... Si queréis, pues la pregunta era sobre el pueblo palestino. Si queréis... Yo quería hablar de los empalados de Sudán, los bosques de empalados. Era la forma de tener a los niños. Yo haber hecho una universidad.
A la señora que ha hablado de Nuremberg, habría que decirle si los 2 millones de mujeres